¿Qué figura histórica demuestra que el tiempo puede corromper a cualquiera? No hay mejor ejemplo para esto que Fritz Haber. Es el hombre que, de manera efectiva, estuvo más cerca de resolver el hambre en el mundo al crear fertilizantes nitrogenados. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y dejó que su patriarcado se apoderara de él, convirtiéndose en el padre de la guerra química. Ese es su apodo, por cierto. Desafortunadamente para él, también era judío, así que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando quiso ayudar, Alemania se negó, le quitó sus armas químicas y las utilizó para exterminar a su familia extensa. Es el hombre que salvó a miles de millones y mató a millones, y una parte de aquellos a los que mató terminó siendo su propia familia. Pero sin él, tú y yo probablemente no estaríamos nacidos hoy. Sus inventos causaron, probablemente, el mayor aumento en la población humana y también llevaron a los más fríos de corazón a cometer lo que fue básicamente un genocidio masivo, tanto en el campo de batalla como durante el Holocausto. Unas notas al margen. Su esposa se quitó la vida cuando descubrió los horrores que estaba creando. Su hijo encontró su cuerpo y se quitó la vida más tarde. Creo que su hija también se quitó la vida algún tiempo después. También hizo un pesticida que era dañino para los humanos y le dio un olor terrible para advertir a las personas que era malo para ellos. Los nazis tomaron eso y lo hicieron inodoro. El emperador Nerón. A pesar de los 2000 años de vergüenza e infamia, el hecho es que Nerón nunca tocó el violín mientras Roma ardía. Él fue un héroe que se levantó ante la ocasión. Estuvo en la primera línea, codo a codo con los ciudadanos de Roma, luchando contra las llamas. Transportó agua, organizó ayuda para los ciudadanos, hizo todo lo que pudo, y cuando el fuego fue sofocado, Nerón fue amado. Finalmente, los romanos pensaron, tenemos un emperador para el pueblo. Entonces, ¿qué cambió? Nerón se volvió codicioso, confiscó la zona quemada y la convirtió en un gigantesco palacio, de héroe a escoria. Me gusta que su castigo fuera no ser recordado por su valor y heroísmo, sino como un hombre inepto bailando mientras Roma ardía. Conor McGregor. No creo que la generación más joven de aficionados a la UFC entienda el impacto que este hombre tuvo en nosotros. Este tipo fue un rayo en una botella, un talento que aparece una vez en cada generación. Siempre que Bruce Lee hablaba sobre la filosofía de las artes marciales mixtas en los años 60 y 70 y sobre fluir como el agua, siempre pensaba en Conor McGregor. Olviden sus habilidades para hablar basura, que fueron hilarantes, dignas de memes e increíbles. El hombre era pura carisma y hizo de la UFC el deporte global que es hoy. Dana White estaba poniendo a este hombre en cadenas de noticias como una forma de publicitar la UFC. Quiero decir, en serio, este tipo fue el primer peleador de la UFC en tener 2 campeonatos de la UFC en 2 divisiones de peso diferentes. Combinado con su estilo único de boxeo de élite, capoeira, karate y su poder de golpeo, era una fuerza a tener en cuenta, y luego, recibió $100 millones por pelear contra Floyd, perdió 2 veces por nocaut ante Dustin Poirier, fue dominado por Khabib y, después de múltiples acusaciones, cargos de racismo, asalto, robo a mano armada y violación, la comunidad de la UFC finalmente tuvo que enterrar nuestra memoria de él como un modelo a seguir. Jim Jones. Se dice que si hubiera muerto en los años 60, habría sido recordado como un héroe de los derechos civiles. Fue el primero en integrar iglesias en Indiana, presionó a restaurantes locales para que permitieran a los afroamericanos comer allí, pagó las cuentas de los pobres, muchos vivían en su casa, adoptó niños necesitados de varias etnias. Abrió comedores populares en barrios difíciles, hogares de ancianos sin costo, y vivió una vida modesta con poco de su pertenencia para hacer que todo esto sucediera. También recorrió circuitos evangelistas para ganar grandes sumas de dinero, casi todas las cuales se destinaban a apoyar a su congregación pobre, de la cual había miles de miembros. Después de muchos años de este servicio, sucedió algo. Sustancias ilícitas, narcisismo, paranoia e ideologías extremas, que lo convirtieron en un monstruo completo. Convenció a estas personas pobres de seguirlo a una jungla para vivir sus fantasías comunistas, solo para ser asesinados por Jim. 909 hombres, mujeres y niños, incluyendo a Jim y su esposa,
Murieron por envenenamiento en un solo día. Benedicto Arnold. Posiblemente fue el mejor general de combate del ejército continental, y condujo a los estadounidenses a la victoria en la crucial batalla de Saratoga, donde resultó herido. Si él hubiera sucumbido a sus heridas, el noreste de los Estados Unidos probablemente estaría cubierto de estatuas de este hombre. Sin embargo, él se frustró por la falta de reconocimiento de su grandeza y, eventualmente, traicionó a su país al venderse al enemigo. Ahora, su nombre es sinónimo de traición. El hombre más poderoso de India no es el primer ministro, es su mejor amigo, quien ha estado a su lado desde 1982. Ese hombre es la columna vertebral del partido político más grande de India y el regreso del BJP. En aquel entonces, fue encarcelado y torturado por el gobierno estatal incumbente. Ese año, nació su oscuridad. En la actualidad, cada estado, cada candidatura, cada política, cada inversión que entra en este país, todo está siendo monitoreado y cada ciudadano puede ser vigilado por él. Cuando él lo desee. Hoy en día, la oposición, todos ellos juntos, no pueden derrotarlo a él ni a su partido y se quejan casi a diario sobre el uso del poder gubernamental, los fondos y las instituciones para fines políticos. Tanto así que incluso la pobre BBC Network tuvo que quejarse. Ese hombre, mito, leyenda, permanecerá en el anonimato aquí. Aquellos que saben, saben. Escipión el africano. Prácticamente ganó la guerra para los romanos contra Cartago al lanzar una misión kamikaze improvisada que resultó ser un gran éxito. Derrotó al ejército de mi amigo Aníbal en África y aseguró el final de la guerra, como le recompensó Roma. Un grupo de senadores acomodados decidió acusarlo de una serie de crímenes porque sentían que su poder estaba amenazado. Básicamente lo oppenheimeron porque sus egos no podían soportar verlo recibir reconocimiento. William Mulholland, fundamental en la construcción de muchos de los enormes proyectos de infraestructura que hicieron posible a Los Ángeles. Esto en sí mismo se volvió villanesco. Construyó la presa St. Francis en una línea de falla y suprimió las preocupaciones que surgieron durante la construcción. Mientras la presa se llenaba, se observó agua turbia fluyendo alrededor de los bordes. Mulholland se presentó personalmente para inspeccionar y declaró que la presa era segura. Se derrumbó catastróficamente poco tiempo después, resultando en muchas muertes y una gran destrucción que llegó hasta el océano. Hay una página de wiki muy buena sobre esto. Aung San Suu Kyi. Bajo arresto domiciliario durante décadas, la figura emblemática de la lucha no violenta, una inspiración para muchos. Libros y canciones escritos sobre su lucha pacífica y digna contra una junta militar. Eventualmente fue liberada y luego elegida al poder, y rápidamente ignoró un genocidio, reprimió y arrestó a periodistas, aceptó sobornos y fue, en general, tu típica déspota. La frase, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertir en el villano, refleja el arco trágico de individuos que comienzan como figuras celebradas pero, con el tiempo, se convierten en objeto de desprecio debido a sus acciones o a las percepciones cambiantes. La historia ofrece varios ejemplos de tales transformaciones. 1. Philippe Pétain, inicialmente aclamado como un héroe de la Primera Guerra Mundial por su liderazgo durante la batalla de Verdún, el legado de Pétain tomó un giro oscuro durante la Segunda Guerra Mundial. Como líder de la Francia de Vichy, colaboró con la Alemania nazi, implementando medidas represivas contra judíos y disidentes. Después de la guerra, Pétain fue condenado por traición, ilustrando una caída dramática desde la gracia. 2. Benedict Arnold, una figura prominente en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Arnold fue inicialmente celebrado por sus logros militares en nombre del ejército continental. Sin embargo, sintiéndose subestimado y seducido por ganancias financieras, desertó al bando británico, convirtiéndose en sinónimo de traición en la historia estadounidense. 3. Jim Jones comenzó como un carismático líder religioso que abogaba por los derechos civiles y la igualdad social. Con el tiempo, su liderazgo se degeneró en autoritarismo, culminando en la trágica masacre en Johnstown en 1978, donde más de 900 de sus seguidores fallecieron.
Este evento marcó un cambio profundo de sus tempranos esfuerzos humanitarios a un legado de infamia. Estos casos subrayan la compleja naturaleza del heroísmo y el potencial de que el legado de uno sea reconfigurado por acciones posteriores o por valores sociales en evolución. Ulysses S. Grant fue una parte fundamental en la victoria de Estados Unidos en la Guerra Civil. También estaba en contra de la esclavitud, obviamente, y rechazó a un esclavo que le fue regalado. Fue partidario del sufragio femenino, lo cual no era tan común en aquella época, y aunque promulgó la Orden General 11 durante su tiempo como presidente, también nombró a aproximadamente 50 miembros judíos en diversas oficinas federales, incluidos varios fiscales de distrito y el primer gobernador judío. Todo esto suena genial, hasta que te enteras de que usó constantemente la ley Comstock e incluso nombró al propio Anthony Comstock como presidente de una comisión federal. Extrañamente progresista y también no. Enrique VIII. Cuando era más joven, fue un rey bastante decente, además de ser apuesto, atlético y carismático. En sus años posteriores, fue, y se le recuerda por ser, un tirano obeso y matón que asesinó a algunas de sus esposas y tuvo a decenas de miles de personas ejecutadas por sus creencias religiosas. Si aquel accidente en la justa lo hubiera matado, sería recordado de manera mucho más positiva. Hablando de los antiguos romanos, el principal contendiente tendría que ser Mario. Él literalmente salvó a la República de una masiva invasión de bárbaros. Si se hubiera retirado, habría sido conocido como quizás su mayor héroe. En cambio, se aferró, queriendo lograr cada vez más gloria. Fue nombrado cónsul 7 veces. La gota que colmó el vaso. Quitarle a Sila el nombramiento del ejército que se enviaría a luchar contra Mitrídates. Mario era un hombre anciano, pero aún quería eso para sí mismo. Esto desató la guerra civil entre Sila, un villano definitorio, y Mario, que casi destruyó la República y abrió el camino para guerras civiles en el futuro que finalmente la derribaron. Todo esto era prevenible. Todo lo que Mario tenía que hacer era retirarse. Rudy Giuliani fue muy respetado como fiscal en su lucha contra la mafia en los años 80 y como alcalde de Nueva York en las circunstancias inmediatas posteriores al 11 de septiembre. Hoy en día, es visto como un tonto por el naranja, y enfrenta serias responsabilidades civiles por sus infundadas acusaciones de fraude contra los trabajadores electorales de Georgia. Apostaría a que hay un par de viejos sabios que se ríen a carcajadas de los problemas legales de Rudy. Birger Christian Eriksen, mientras daba órdenes de disparar al crucero pesado alemán Blücher. Der Skal for fanden Skites met Skarpt, claro que vamos a disparar con munición real. Se dice que lo dijo mientras daba órdenes de disparar. Es bastante famoso en Noruega por haber detenido la invasión inicial de los nazis que se dirigían hacia Oslo, y compró al gobierno y a la familia real el tiempo suficiente para escapar, lo que eventualmente llevó a que ellos lideraran una resistencia desde Inglaterra. La película, El no del rey, trata sobre esto. Maximilien Robespierre. Al principio, la Revolución Francesa era un caos absoluto. Multitudes en las calles apoderándose de ciudades enteras. Robespierre recibe una mala fama, antes de enfermarse. Estaba tratando de mantener unida a la nación. Incluso proyectó el poder de Francia en los Países Bajos austríacos, Bélgica, y los Países Bajos, quienes al principio veían a los franceses como liberadores. Estaba intentando evitar que la olla a presión explotara tanto como pudiera. Se enfermó muy repentinamente y permaneció en su apartamento durante un mes sin ver a nadie. Después de eso, se volvió muy paranoico y comenzó a ejecutar a la gente sin parar. Cuando la marea se volvió en su contra, intentó quitarse la vida, pero solo se disparó en la mandíbula. Un médico le cosió la herida con tela, solo para que el verdugo se la arrancara antes de ser guillotinado, irónicamente. Sus últimas horas debieron ser brutales. Benedict Arnold fue considerado un héroe de la Revolución Americana cuando resultó gravemente herido. Recibió un disparo en la pierna y su caballo colapsó sobre él. Si hubiera muerto en ese momento, la mitad del país habría llevado su nombre. Sobrevivió, continuó luchando, y eventualmente se desilusionó debido a la falta de reconocimiento, lo que lo llevó a desertar a los británicos en 1780.
Su nombre es ahora sinónimo de la palabra traidor. Boris Yeltsin comenzó como uno de los pocos políticos soviéticos que al menos parecían preocuparse por la gente común. Incluso se paró en la cima de un tanque durante el intento de golpe de Estado de agosto de 1991 y denunció el golpe. 2 años después, sus tanques bombardearon el edificio del Parlamento, también conocido como la Casa Blanca, Belý dom. Honestamente, eso probablemente fue lo mejor de una lista de malas opciones, considerando la situación, pero para 1999 había comenzado 2 guerras en Chechenia y permitió que la corrupción floreciera en Rusia. Aung San Suu Kyi fue una prisionera política bajo arresto domiciliar durante 15 años, recibió una gran cantidad de premios internacionales por la paz y la democracia y generalmente se la consideraba una apuesta segura si querías mencionar a una figura política que admirabas. Luego, prácticamente 10 minutos después de salir del arresto, intentó un genocidio contra los musulmanes rohinyás y comenzó a perseguir a los periodistas. Rudy Giuliani, por mostrar un mínimo de liderazgo en televisión después del 11 de septiembre, se convirtió en el alcalde de América. Todo lo que tenía que hacer era aparecer en televisión de vez en cuando y dar un par de discursos de graduación cada primavera, y habría sido el orador de eventos mejor pagado del país. Solo tenía que relajarse y cobrar cheques. Ahora está en bancarrota, miserable, despreciado y solo. Todo porque ató su suerte al tren de Trump. Es asombroso. Martín Lutero, el tipo de la iglesia, no el rey. Hizo mucho por Alemania, de hecho. Básicamente inventó el idioma alemán moderno al viajar por toda Alemania y escuchar todos los diferentes dialectos, y luego combinarlos en un dialecto común. Luego publicó la Biblia en este nuevo alemán común, lo que llevó el idioma a las masas y se le acredita por la alfabetización general de la población alemana. Hay algunas otras cosas, pero no puedo recordarlas en este momento. Sin embargo, en su vejez, se volvió loco, se volvió increíblemente antisemita y simplemente perdió el rumbo. Escribió un libro llamado De los judíos y sus mentiras, que en realidad se convirtió en el plano para el Holocausto. Literalmente describió todos los pasos a seguir. Así que sí, creo que él es un muy buen ejemplo. Elon Musk, antes de comprar Twitter, parecía que todo lo que hacía era un verdadero esfuerzo por mejorar el mundo. Tesla, The Boring Company, Hyperloop, SpaceX, SpaceLink, todas compañías enfocadas en mejorar el transporte, la comunicación, colonizar Marte para salvar a la humanidad de la extinción. Luego compró Twitter y se reveló como un hombre autoritario, sensible y con mentalidad infantil, antes de convertirse en un neoprogresista incel neonazi. Si hubiera muerto hace 5 años, su impacto en el mercado de vehículos eléctricos, su compromiso con un transporte limpio y eficiente, la comunicación abierta y el acceso para todos, y su deseo de llevar a la humanidad a las estrellas hubieran sido una inspiración para continuar. Ahora es un meme y un peligro para la democracia. Algo contra lo que se debe luchar y detener, lo que significa que todo lo que ha intentado construir también será destruido. Robert Moses, 1888 a 1981, fue un planificador urbano estadounidense poderoso e influyente y funcionario público que transformó la ciudad de Nueva York. Responsable de muchos importantes proyectos de obras públicas, incluyendo autopistas, puentes, túneles, parques y desarrollo de viviendas, comenzó su carrera como un idealista que se oponía a los funcionarios corruptos existentes. Pero a medida que acumuló más y más poder, perdió completamente el sentido. Su obsesión por los automóviles, junto con su total falta de empatía y su habilidad para tramar y manipular, se convirtieron en su legado. Tal vez una opinión polémica, pero Jordan Peterson. Leí su libro sobre las 10 reglas y vi su serie sobre el significado de la Biblia en YouTube. Fue increíblemente motivador para mí en un momento muy bajo de mi vida. Luego comenzó a involucrarse en guerras culturales y a criticar a personas vulnerables. Después, lo vi en vivo y la persona que tenía sentada frente a él para hablar en un panel mencionó a los Soy Boys, y él se rió en lugar de rechazarlo como un término deplorable y reduccionista, y supe que había terminado.
Iván el Terrible, si hubiera muerto repentinamente antes de asesinar a la esposa embarazada de su hijo y a su heredero, sería recordado como una figura trágica que, de alguna manera, sobrevivió a circunstancias bastante horribles. Fue horriblemente abusado de niño y, contra todo pronóstico, logró transformar su país. Luego se volvió terrible. Probablemente estuvo profundamente perturbado todo el tiempo, pero ciertamente no mejoró con el tiempo. En cambio, lo recordamos como terrible. Lo cual, efectivamente, fue. Boogie 2988. Nunca he visto a alguien que encapsule de manera más perfecta esta frase. En su mejor momento, fue el pico de la bondad y la calidez, pero ahora es una persona patética y miserable, incluso entre otras personas patéticas y miserables. Ha pasado de ser un faro de esperanza respetable a estar en el absoluto fondo. Se podría argumentar que tuvo una caída social más dura que la de nadie. Y la ironía es que en ambas etapas él solo era un tipo nerd y con sobrepeso. Es verdaderamente un estudio de caso sobre cuánto importan la actitud y la moral. Cada ser humano que ha vivido o que vive ahora. Estos son los pilares del arrepentimiento. Y todos los tenemos, ya sea que lo admitamos o no, pero los tenemos porque aprovechamos a los demás para sobrevivir. Y lo llamamos negocio. Y el negocio no es personal, así que no debería doler tanto. Pero estoy pasando 5 de mis 7 días a la semana, de manera bastante personal, ajustándome a tu negocio. Y estoy tan ocupado que realmente no soy consciente del daño que puedo estar causando a otros seres humanos, hasta que me jubile y reflexione. Y desee que podría haber sido diferente. Así que hagámoslo diferente. Déjame mostrarnos. Me sorprende no ver ninguna mención de Che Guevara. Abandonó su carrera como médico en Argentina para viajar por América Latina. Fue testigo de primera mano de la opresión y la injusticia que la mayoría de los latinoamericanos experimentaban durante sus viajes, lo que lo radicalizó y, en última instancia, lo inspiró a unirse a la Revolución cubana en nombre de la libertad de la intervención extranjera y el empoderamiento de las minorías en todas partes. Eventualmente se convirtió en una figura opresiva, autoritaria y militante que no dudó en ejecutar o encarcelar a las minorías que no favorecía o a cualquiera que hablara en su contra o en contra del gobierno de Fidel. Henry Heimlich, inventor de la maniobra de Heimlich, propuso varios usos no probados para esta. El tratamiento de personas con ataques de asma y las víctimas de ahogamiento fueron los dos que recuerdo, de los que habló públicamente. Más tarde, financió un experimento que consistía en inyectar a personas con malaria para ver si esto trataría otras condiciones. El experimento fue considerado poco ético por los comités de revisión en Estados Unidos, por lo que lo llevó a cabo en Etiopía. Morrissey, amado por su trabajo con The Smiths, respetado por grupos veganos y de derechos de los animales. Luego siguió una carrera en solitario y tuvo un sólido éxito hasta que comenzó a soltar sandeces xenófobas, sexistas y nacionalistas. Ahora su reputación está manchada y ni siquiera puede conseguir un contrato discográfico. Al menos tenemos a Johnny Marr, un talento singular que se niega a trabajar con mod, sin importar cuánto dinero se ofrezca. Siempre he entendido que esto tiene más que ver con los puntos de vista cambiantes de los demás, en lugar de que las personas buenas comiencen a hacer cosas malas, que es lo que la mayoría de los ejemplos aquí muestran. El que me viene a la mente es Bill Clinton, dejando de lado todo lo relacionado con el sexo. Cuando su administración instauró, no preguntes, no cuentes, fue un gran avance. Pero, al mirar hacia atrás 30 años después, a medida que el progreso de la comunidad LGBT ha continuado, es fácil verlo como opresivo si no sabías lo que vino antes. Quiero hablar de Elon Musk. Hace unos 8 años, se le veía como un tipo al estilo de Tony Stark, que prometía traer energía limpia, autos eléctricos, e incluso un sistema de trenes bala en Estados Unidos. Parecía estar trabajando en algunas cosas realmente revolucionarias también. Ahora, simplemente vende autos increíblemente poco confiables y peligrosos, y está haciendo saludos nazis a nuestro presidente racista, sexista, homofóbico y con todas las demás fobias e ismos que puedas encontrar. Bill Cosby, querido padre de televisión y comediante convertido en violador en serie.
La gente creyó en su negación del crimen durante los juicios hasta su admisión de haber administrado coaludes a las mujeres con las que quería tener relaciones íntimas. A pesar de que su demanda criminal fue anulada debido a la mala gestión de los fiscales, fue condenado en las demandas civiles y tuvo que pagar reparaciones a sus víctimas. Napoleón fue derrotado por toda Europa tras su fallida invasión de Rusia, lo que lo llevó a ser exiliado 2 veces. Alejandro Magno, conquistador de Persia, murió antes de poder perder alguna batalla. Heraclio repelió a Persia del territorio romano y tomó su capital por primera vez desde Trajano, colocando un títere en el trono persa. Sin embargo, vivió lo suficiente para ver todo su territorio recuperado, conquistado por el califato árabe en su vejez, y murió poco después. Philippe Pétain. Al inicio de la Primera Guerra Mundial era coronel y ascendió en las filas con una reputación por cuidar a sus hombres. Eventualmente fue nombrado comandante de todo el ejército francés en 1917, después de que múltiples ofensivas sangrientas fracasadas condujeran a una masiva revuelta en el ejército francés. Logró restablecer la moral y decidió esperar a realizar cualquier ofensiva importante durante 1917 hasta que los Estados Unidos llegaran en fuerza, y hasta que el ejército estuviera efectivamente motorizado y mecanizado lo suficiente como para aprovechar un avance, en lugar de solo desperdiciar vidas para ganar unos pocos metros de terreno. Después de la guerra, fue un firme defensor del desarrollo de mayores fuerzas blindadas y aéreas en el ejército. Luego ocurrió la Segunda Guerra Mundial y todo el estatus de héroe que había construido en la Primera Guerra Mundial terminó por irse por el desagüe, hasta el punto en que es recordado principalmente por el gobierno colaboracionista de Vichy.